Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de un tipo de alteración que se llama fuga disociativa. A continuación hablaremos de esta fuga disociativa, qué es, por qué sucede, y compartiremos un caso clínico en el cual hemos revisado y extraído de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, como también de la página Psicología y Mente. En primer lugar, ¿qué es la fuga disociativa? La fuga disociativa, que también se la puede conocer como fuga psicógena, se caracteriza por un viaje que se hace de una manera inesperada, repentina y, sin previsión, lejos del hogar o del puesto de trabajo. No hay ninguna explicación de por qué. Es decir, de repente, una persona, un día, coge sus cosas, hace la maletita y se va a otro sitio de manera inesperada y sin previo aviso. O sale un día del puesto de trabajo y al día siguiente simplemente ya no vuelve. Pero no hablamos de que se va de Madrid a Toledo. No, hablamos de la vida en Tailandia o se va muy lejos. Este suceso, además, se da acompañado de una incapacidad para recordar el pasado una vez que está en la nueva ubicación. Y además habría una confusión tremenda sobre la propia identidad, o se asumiría una nueva, o el proceso de asumir esa nueva identidad. Una persona aparentemente integrada desaparece repentinamente y se dirige a otro lugar sin saber explicar el porqué. Y en estos casos, aunque parece todo como muy extraño, la persona se adapta al nuevo destino, a la situación. Es muy curioso. Este viaje que hace la persona, con aparente normalidad, es decir, no llama la atención la conducta de la persona y no aparecen síntomas de un trastorno mental ni de alteraciones cognitivas, no hace cosas raras, no habla en otro idioma, ni delira, cosas extrañas, ni nada por el estilo. En la gran mayoría de estos casos la persona suele acabar recuperando su identidad anterior y su memoria, pero sin embargo existen casos en que partes del pasado no llegan a recordarse o incluso en alguna ocasión ha ocurrido que el paciente no ha llegado a recordar su pasado previo a la fuga. Y es como tener una vida previa y una vida posterior. Ya veremos el origen. Puede ser trauma, etcétera. En la mayoría de los casos, al recuperar la identidad, puede presentarse una amnesia posterior al episodio, en el que se olvida lo que ha ocurrido durante todo el episodio de la fuga. Es decir, una vez que vuelve la memoria, una vez que la persona recuerda de nuevo, ostras, que yo era tal, ¡pum! Todo lo que has hecho, todo lo que ha hecho durante ese episodio disociativo, en ese episodio en el que no se acordaba y ha tenido una vida distinta, se borra. Aparece amnesia. Una vez recuperada la memoria, la persona suele sentir bastante malestar, que viene tanto de la confusión por lo ocurrido, como del deterioro en diferentes entornos como trabajo o pareja. A ver, al final, si te has marchado del trabajo o has dejado a tu pareja y te has ido durante 3 meses a llevar una nueva vida a Ibiza vendiendo cocos y no te acordabas de nada y de repente te acuerdas y vuelves, es posible que en tu trabajo igual ya no figures y que a tu pareja le pueda haber molestado. A ver, es comprensible que con las redes sociales y todo, y con lo tecnificado que está todo ahora, sea más complicado que esto suceda de esa manera, de una forma tan llamativa. En general se suele experimentar en la persona que lo padece culpabilidad, una tristeza profunda después, ansiedad, irritabilidad, impulsividad, incluso pueden darse intentos autolíticos, intentos de suicidio bastante severos. En la actualidad, la fuga disociativa se dejó de considerar como un trastorno por sí mismo, siendo un especificador dentro de lo que sería la amnesia disociativa o amnesia psicógena. Si bien la mayor parte de los síntomas de la fuga disociativa son parecidos, este trastorno puede manifestarse de diferentes maneras y tener diferentes repercusiones. Concretamente, vamos a poder considerar tres grandes subgrupos de fuga disociativa. En primer lugar, vamos a tener la fuga clásica. En este subtipo de fuga disociativa se produce una fuga, un viaje a un lugar desconocido, presentando amnesia autobiográfica y pérdida parcial o total de la propia identidad, y se asume una nueva identidad. Y la persona puede llegar a sentarse en el nuevo lugar con una nueva identidad sin conocer su historia previa me refiero, hasta que vuelve a recuperar la memoria. Pero el tiempo que tarda es indefinido. Este tipo de cuadros da lugar a muchas historias. El segundo subtipo
sería la amnesia de identidad personal. Este tipo de fuga hace que la persona tenga una pérdida de memoria autobiográfica, o sea, su propia historia, junto con su identidad. Entonces, si bien en este caso no se produce un cambio de identidad en sí mismo, el individuo no se cree otra persona, sino que tiene claro que no sabe quién es. No sabe quién es, pero tampoco asume otra nueva identidad. Luego tenemos otro subtipo, que es el regreso a un periodo anterior de la propia vida. Este tipo de fuga disociativa se refiere a la vuelta a nivel psíquico a un periodo anterior de la propia vida, presentando amnesia desde el periodo de tiempo que transcurre desde el periodo en cuestión a la actualidad, y sin embargo, la identidad personal sigue intacta. Tengo un ejemplo que me contaron hace tiempo de este caso. Había un señor que creo que era de Ecuador, que se vino a España y estuvo viviendo como varios años. Y apareció en el hospital, en neurología, simplemente que ayer estaba en Ecuador y hoy está en España. Y que no sabía cómo había llegado aquí y que había quedado con un amigo. O sea, básicamente la persona, que podía tener aproximadamente 45 años, estaba en una edad en la que tenía 35. El hombre había vuelto hacia atrás. También se puede volver de nuevo a recuperar la memoria y a un estatus normal. Pero llama la atención este tipo de cuadro porque al final no se trata de una vida totalmente nueva e inventada, sino que es la eliminación de un periodo de tu vida. Es como si pudieses borrar. A veces que gente me dice, me encantaría olvidar algo y tal. Pues en este caso sucede, pero no es algo permanente, por lo general que yo haya oído. Y una vez visto los tres tipos, la fuga clásica, la amnesia de identidad personal y el regreso al periodo anterior de la propia vida, vamos a intentar entender un poco las causas que pueden llevar a esta fuga disociativa. Las causas de la fuga disociativa están asociadas a vivencias de eventos muy estresantes y traumáticos. Por ejemplo, no es raro que en estos casos las personas hayan sufrido, por ejemplo, abusos sexuales o vivido desgracias como guerras o desastres naturales durante la infancia o a lo largo de su vida, de manera que su psique se disocia, se separa para evitar el dolor generado por este evento traumático. También parece predisponer a su padecimiento intoxicaciones o consumo abusivo de sustancias, traumatismos craneoencefálicos y determinados trastornos como la epilepsia. A ver, no hay un claro determinante, pero puede haber una mezcla de factores que puedan producirlo. A nivel biológico se considera que puedan tener influencia los sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos, así como los opioides. Y cerebralmente se observa presencia de cambios en el sistema límbico y su conexión con el neocórtex. A nivel de tratamiento, va a ser necesario trabajar con el paciente las causas de esta amnesia, la situación que generó la huida y lo que dicha situación supone para la persona. A veces ocurre que la persona no puede conscientemente escapar y de alguna manera su mente le lleva a huir de la situación, de la vivencia que tenía, disociándose, separándose, para poder cumplir o para poder escapar de una vez por todas de aquello que no podía conseguir. En cuanto al tratamiento, comentábamos que la reestructuración cognitiva y la gestión del estrés pueden resultar de gran ayuda para este tipo de pacientes, poder revelar lo que habían vivido y volver a tomar conciencia de su realidad. Se han empleado también la hipnosis y la sugestión para tratar de desbloquear los contenidos bloqueados de la mente de esta persona, así como la realización de entrevistas dadas mediante algunas sustancias hipnóticas. Sería imprescindible trabajar no solo con el sujeto, sino también con la familia y con el entorno. Obviamente, si tenemos acceso a ellos. Proporcionarle información respecto al trastorno y lo que ha ocurrido. Es tranquilizador y puede ayudar a tener en cuenta y controlar factores que pueda haber desencadenado el episodio. A su vez, la terapia de pareja o familiar, de cara a ayudar a gestionar los conflictos que puedan haber desencadenado la fuga, pueden venir bien. También. Vos tener en cuenta que a una persona que presenta un estado de fuga clásica, por ejemplo, y tiene una identidad, no revelarle todo lo que le sucede, le puede provocar un ataque de pánico bestial, o le puede provocar un estado disociativo tremendo. Así que habría que tener un manejo cuidadoso con estas situaciones. Y tenemos en nuestras manos, muy interesante, un caso clínico que hemos podido extraer de la revista española de neuropsiquiatría. Pondremos en la descripción el link al artículo para quien quiera leerlo un poco más en profundidad. Es del año 2011, se llama el título La fuga disociativa a propósito de un caso y una breve revisión bibliográfica. Explicaremos entonces este caso. Es posible que tenga algún tecnicismo, algo más de frecuencia que lo que solemos utilizar en este programa, pero no creo que sea algo que esté fuera del alcance de ningún oyente. Entonces comenzamos con el caso. Un varón de 45 años ingresa en el servicio de neurología
con un cuadro de amnesia retrógrada autobiográfica. ¿Qué significa esto? Amnesia, que nos recuerda las cosas, y retrógrada es que nos recuerda las cosas hacia atrás, ¿vale? No ha perdido el recuerdo de dónde viene y quién es, y autobiográfico, sobre su propia vida y su propia identidad. Durante el ingreso solicitan valoración por parte de psiquiatría y un posterior control en el centro de salud mental. ¿Cuáles serían los antecedentes personales que encontramos en este caso? Este hombre era un ex consumidor de cocaína y heroína en abstinencia desde hace años, según refiere la familia. Debía tener depresión desde hace 17 años tras la separación de una pareja. El padre también había sido diagnosticado de depresión con 2 ingresos psiquiátricos y un intento de suicidio previo hace varios años. El hombre convivía con su pareja desde hace 9 años, sin hijos, separado de una pareja anterior. El hombre era cocinero y llevaba 2 meses en un nuevo trabajo. El paciente desapareció durante 6 días, sin noticias, siendo encontrado por la policía en un pueblo cercano y llevado al hospital. No presentaba alteración de la memoria de lo ocurrido en los últimos días. Comentaba que había paseado por el río, que siempre había vivido allí. No recordaba nada anterior a esta semana. En cuanto a la exploración neurológica en el ingreso, el paciente estaba consciente, orientado, repetía y comprendía, obedecía órdenes, calculaba y la memoria anterograda estaba conservada, o sea, lo que iba generando. Había una alteración de la memoria retrógrada, lo que, recuerdan, de atrás, los recuerdos que ya se han creado. No hay una aparente alteración de otras funciones superiores. Ni había alteraciones en las pupilas, pares craneales, fuerza normal, etc. En pruebas complementarias, la analítica de sangre completa normal, la serología era negativa, no había toxinas, no había consumo de drogas, todo normal. En el hospital se observó una pasividad del paciente que vivía la situación con una indiferencia afectiva muy importante. Pasaba, era como si no fuese con él. El núcleo fundamental de la amnesia era la biografía, tanto el contenido personal como laboral. Es decir, no recordaba su propio relato y tampoco recordaba dónde trabajaba ni a qué se dedicaba. Se le diagnostica una amnesia retrógrada de contenido autobiográfico y probable fuga disociativa. Desde ahí se le remite al centro de salud mental para seguir la valoración y acude a consulta acompañado por su mujer, quien contesta las preguntas. Permanece pasivo a la escucha y en la exploración destaca una indiferencia afectiva tremenda, poca implicación emocional en el relato de los hechos, mantiene la memoria de cómo hacer las cosas, vestirse, caminar, leer, escribir, eso no lo ha olvidado. Y, muy curioso, este hombre era cocinero desde hace 30 años y se le ha olvidado conducir y se le ha olvidado cocinar. Presenta lo que se llamaría una apraxia laboral, o una apraxia que es la incapacidad o dificultad para realizar movimientos voluntarios dirigidos a una acción. Desde hace 30 años que es cocinero y se le ha olvidado cocinar. No tiene clínica psicótica, ni ideas de suicidio, ni nada por el estilo. Y en esta entrevista inicial la mujer del paciente comenta, un día se fue, desapareció, y niega incidentes o discusiones, aunque llama la atención el hecho de que llevaba desaparecido 5 días antes de que su mujer contactase con los padres de él y con la policía. Curioso cuanto menos. El mes anterior un amigo de la familia le prestó al paciente una alta suma de dinero y también desconocen en qué utilizó el dinero. También había pedido un adelanto de sueldo en el trabajo, donde al parecer tenía problemas con su jefe. Meses antes se le veía agobiado, se quería ir de la ciudad porque refería que se había encontrado con alguien a quien le debía una suma importante de dinero desde hace años. En entrevistas posteriores la mujer reconoce que cree que años atrás su marido volvió a consumir drogas. Llevan años con problemas de pareja y ella se estaba planteando la separación. Estuvieron conviviendo en la misma casa, aunque sin tener relación de pareja. Y el día previo a la fuga tuvieron una discusión, aclara la mujer. Su manera de enfrentarse a los problemas es escapar, dijo. Según palabras de su madre, es su hijo preferido. Sus padres no saben nada de los problemas de pareja ni los económicos. En las primeras entrevistas destaca una gran dificultad de plantear la situación previa real, tanto por parte de él como por parte de su mujer y de sus padres. A lo largo de las citas se pudo ir aclarando aspectos que inicialmente no se explicitaban, como el consumo de drogas reciente en el paciente. Había una importante conflictividad de pareja, dificultades económicas y laborales, y el hombre era capaz de plantear su miedo a volver a ser como dicen que era. Es curioso cómo al final parece que su mente ha querido escapar totalmente de una situación en la que estaba a disgusto y al final fue su cabeza la que dijo, hasta aquí, me marcho. En el punto en el que estaba destacaba una clínica ya depresiva con anedonia, incapacidad para disfrutar, apatía,
baja autoestima y ya una falta importante de deseo sexual, se inició tratamiento con bupropión, 150 miligramos por día, y inicialmente presentaba recuerdos generales, una canción, un sitio, un personaje público, siendo cada vez más biográficos, aunque sin recuerdos de su relación, del consumo ni del trabajo. Y el hombre no volvió a presentar fugas ni trastornos disociativos. En conclusión, de lo que hemos hablado y del caso que hemos tenido, que el caso parece que vuelve a una normalidad, la fuga disociativa es un cuadro disociativo, es poco frecuente, en el cual se afecta sobre todo a la memoria de contenido autobiográfico. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A qué me dedico? Generándose una nueva vida, una nueva historia, de la cual no se duda. Las experiencias abrumadoras asociadas a la amnesia disociativa y a la fuga disociativa pueden estar relacionadas con ciertos sentimientos poco tolerables o prácticamente intolerables, con intensos conflictos mentales, intrapsíquicos, con circunstancias externas terribles o sucesos traumáticos muy duros que hayan podido vivir, ya sean de tipo simple o complejo, no siendo estos últimos los únicos, quiero decir, los traumas, los únicos a tener en cuenta. El diagnóstico es clínico, siendo necesario para ello excluir otras causas neurológicas y psiquiátricas de fuga, siendo a veces muy difícil diferenciarlo de la simple simulación. La evolución y la respuesta de los tratamientos son variables, no habiendo en la actualidad estudios controlados que comparen los distintos tratamientos psicoterapéuticos y el tratamiento farmacológico. Como podemos ver, cuando el sufrimiento de la persona o la situación se hace tan complicada que no puede escapar, a veces la mente toma caminos bastante curiosos, como este caso que hemos visto. Comentar que este es un pequeño episodio veraniego, como veníamos diciendo desde el anterior. El contenido es un poco más breve, pero intentamos que sea lo más interesante posible y entretenido, sin perder la seriedad. Recordar que podéis mandarnos sugerencias y solicitudes al correo electrónico del programa, lamentesysuscicatrices@gmail.com. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.